David Koresh, cuyo nombre real era Vernon Wayne Howell, fue un líder religioso estadounidense que se convirtió en el líder de la secta conocida como la rama davidiana. Koresh nació en 1959 en Texas y se unió a la secta en la década de 1980. Después de un periodo de lucha por el liderazgo dentro del grupo, Koresh eventualmente emergió como su líder carismático y autoritario. La rama davidiana era una secta apocalíptica derivada de la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. Koresh reclamaba ser un profeta divino y afirmaba tener visiones y revelaciones religiosas. La secta estaba ubicada en un compuesto en Waco, Texas, donde vivían en un aislamiento relativo. En 1993, el compuesto de la rama davidiana fue asediado por el FBI y otras agencias del orden público en Minot, un intento de arrestar a Koresh por cargos relacionados con armas de fuego y abuso infantil. El asedio resultó en un enfrentamiento prolongado que culminó en 1991, un incendio en el compuesto, donde Koresh y muchos de sus seguidores murieron, incluyendo mujeres y niños. El asedio de Waco y la tragedia resultante fueron eventos muy polémicos que suscitaron preguntas sobre la respuesta del gobierno y los derechos de las sectas religiosas en Estados Unidos. La figura de David Koresh sigue siendo un ejemplo destacado en la historia de las sectas y los movimientos religiosos extremistas en los Estados Unidos. Algunas de las acciones y creencias de la rama davidiana bajo el liderazgo de David Koresh incluyeron 1. Creencias apocalípticas. Koresh enseñaba que estaba cumpliendo profecías bíblicas y que era el Cordero de Dios. Predicaba que un apocalipsis estaba cerca y que la secta debía prepararse para un enfrentamiento final con fuerzas malévolas. Todo ese estilo de vida comunal. Los seguidores vivían en un compuesto en Waco, Texas, donde compartían recursos y practicaban una forma de vida comunal, que polígamo. Koresh tomó múltiples esposas dentro del grupo, incluyendo a mujeres y niñas menores de edad. 4. Preparación armada. La rama davidiana acumuló un arsenal de armas de fuego y practicó tácticas de autodefensa en previsión de un posible conflicto con las autoridades o con enemigos externos. 5. Aislamiento. Los miembros de la secta vivían en relativo aislamiento del mundo exterior y tenían una fuerte dependencia emocional y espiritual hacia Koresh como líder carismático. 6. Resistencia al gobierno. El grupo tenía una visión desconfiada hacia el gobierno y las autoridades, lo que llevó al enfrentamiento final con el FBI y otras agencias del orden público en 1993. Estas prácticas y creencias, junto con las acusaciones de abuso infantil y posesión ilegal de armas, llevaron al asedio de Waco en 1993, que resultó en un trágico final con la muerte de muchos miembros de la secta, incluido David Koresh. La rama davidiana y el asedio de Waco continúan siendo temas de debate y estudio en relación con la libertad religiosa, la violencia sectaria y las políticas de aplicación de la ley en Estados Unidos. Después del trágico asedio de Waco en 1993, la rama davidiana experimentó un declive significativo y fragmentación. La mayoría de los miembros sobrevivientes dejaron la secta y no se reconstruyó como una organización coherente. No existe una estructura centralizada ni liderazgo claro de la rama davidiana en la actualidad. Sin embargo, algunos exmiembros pueden haber continuado con ciertas creencias o prácticas asociadas con la rama davidiana de manera individual o en pequeños grupos dispersos. No obstante, estos grupos no representan una continuidad directa de la organización original bajo el liderazgo de David Koresh. En resumen, la rama davidiana como entidad colectiva y organizada no está activa en la actualidad, y la mayoría de los exmiembros han seguido caminos individuales fuera de la estructura sectaria original. El trágico asedio de Waco, también conocido como el sitio de Waco, ocurrió en 1993, cuando agentes del gobierno estadounidense intentaron arrestar a David Koresh, líder de la secta rama davidiana, en su complejo ubicado cerca de Waco, Texas. El asedio fue el resultado de una investigación en curso sobre acusaciones de abuso infantil, posesión ilegal de armas de fuego y otras actividades delictivas dentro del grupo.
El asedio comenzó el 28 de febrero de 1993, cuando el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, intentó ejecutar una orden de registro y arresto en el complejo de la Rama Davidiana. El intento de entrada fue recibido con fuego y se produjo un tiroteo que resultó en la muerte de 4 agentes de ATF y 6 miembros de la secta. Después del fracaso del asalto inicial, el FBI asumió el control del operativo y se estableció un largo periodo de negociaciones con Koresh y sus seguidores. Durante las negociaciones, se permitió que algunos miembros de la secta abandonaran el complejo, pero muchos optaron por quedarse con Koresh. El asedio continuó durante 51 días, durante los cuales se implementaron diversas tácticas para presionar a la secta a rendirse. Finalmente, el 19 de abril de 1993, el FBI lanzó un asalto final utilizando gas lacrimógeno para forzar la rendición. Sin embargo, poco después, se desató un incendio en el complejo, que rápidamente se propagó y consumió la estructura. El incendio resultó en la muerte de David Koresh y aproximadamente 75 de sus seguidores, incluyendo mujeres y niños. La tragedia atrajo una gran atención mediática y generó debates sobre las tácticas utilizadas por las agencias del gobierno, así como sobre la libertad religiosa y los derechos individuales en Estados Unidos. El asedio de Waco sigue siendo un evento controvertido en la historia estadounidense y ha sido objeto de múltiples investigaciones y análisis, con diferentes interpretaciones sobre quién fue responsable de la tragedia y si se podría haber evitado un desenlace tan fatal. Unirse a una secta puede llevar a una serie de graves problemas y consecuencias negativas para los individuos y sus familias. Algunos de estos problemas incluyen manipulación psicológica. Las sectas a menudo utilizan tácticas de manipulación mental y emocional para controlar a sus miembros, lo que puede llevar a una pérdida de autonomía y libertad individual. 2. Aislamiento social. Los miembros de sectas pueden volverse aislados de amigos y familiares que no comparten las mismas creencias, lo que puede llevar a una desconexión emocional y social. 3. Explotación financiera. Algunas sectas presionan a sus miembros para que donen grandes cantidades de dinero o recursos financieros, lo que puede resultar en una situación de explotación económica. 4. Abuso físico o emocional. En algunos casos, los líderes de sectas pueden abusar física o emocionalmente de sus seguidores, creando un ambiente tóxico y peligroso. Privación de educación y oportunidades. Algunas sectas desalientan la educación formal y restringen las oportunidades profesionales de sus miembros, lo que puede llevar a un estancamiento personal y profesional. 6. Riesgo para la salud mental y física. La participación en TIU, una secta, puede causar estrés extremo, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Además, las prácticas extremas dentro de algunas sectas pueden representar riesgos físicos para los miembros. 7. Consecuencias legales. Algunas sectas participan en actividades ilegales como el abuso infantil, la explotación sexual o el tráfico de drogas, lo que puede resultar en consecuencias legales graves para sus miembros. Mucha dificultad para abandonar la secta. Salir de una secta puede ser extremadamente difícil debido al control mental y emocional ejercido sobre los miembros, así como al miedo a las represalias o al rechazo por parte de la comunidad de la secta. En resumen, unirse a una secta puede tener consecuencias profundas y perjudiciales para la salud mental, emocional, social y física de los individuos involucrados. Es fundamental estar informado y consciente de las posibles señales de peligro al considerar cualquier tipo de participación en grupos o movimientos religiosos extremistas o sectarios. Las sectas han estado asociadas con una serie de tragedias y eventos extremadamente graves a lo largo de la historia. Algunos de los peores incidentes que han ocurrido en el contexto de sectas incluyen suicidios masivos. Algunas sectas han instigado suicidios masivos entre sus seguidores como parte de creencias apocalípticas o para evitar supuestos eventos catastróficos. Un ejemplo trágico de esto fue el suicidio colectivo de más de 900 miembros del templo del pueblo en Jonestown, Guyana, en 1978, liderado por Jim Jones.
asesinatos y violencia. En ciertos casos, los líderes de sectas han ordenado o perpetrado actos violentos contra sus propios miembros o contra personas externas. Un ejemplo es el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, perpetrado por la secta japonesa Aum Shinrikyo. 3. Abusos sexuales y físicos. Muchas sectas han estado implicadas en casos de abuso sexual y físico, especialmente contra niños y miembros vulnerables. Este tipo de abusos pueden ser generalizados y prolongados en algunos grupos. 4. Explotación financiera. Los líderes de sectas a menudo explotan financieramente a sus seguidores, exigiendo donaciones o confiscando activos, lo que puede llevar a la ruina económica de los miembros y sus familias. 5. Reclutamiento y manipulación de menores. Algunas sectas han sido acusadas de reclutar y manipular a niños y adolescentes para servir a los intereses del grupo, a menudo separándolos de sus familias y comunidades. C. Desastres relacionados con creencias apocalípticas. En casos extremos, algunas sectas han participado en acciones que han llevado a desastres o tragedias masivas debido a creencias apocalípticas o profecías catastróficas. Estos son solo algunos ejemplos de los terribles eventos que han ocurrido en relación con sectas. Es importante recordar que no todas las sectas están involucradas en actividades extremas o peligrosas, pero es crucial estar informado y consciente de los riesgos potenciales al considerar la participación en cualquier grupo o movimiento religioso.